comenzó en el año 2018 con el apellido Ruege, que es un apellido que tengo por ahí atrás. Y bueno, pues yo había viajado bastante en su momento a Chile y bueno, soy un amante de Chile, casi me considero hispano-chileno. Y bueno, pues junto con la Cámara Hispano-Chilena, que tengo aquí al presidente de la Cámara Hispano-Chilena, Danilo Aravena, que iba a hacer la presentación. Y digo disculpar porque tampoco estaba el vicepresidente, que normalmente del Centro Asturiano, que es el que presenta normalmente estos eventos. Así que tienes la palabra, Danilo. Voy a ser lo más breve posible en esta presentación. Señoras, señores, amigos y amigas, esta tarde he venido a escuchar la interesante conferencia que sobre la vida en Chile del ilustre asturiano don Juan Cueto, que impartirá nuestro amigo el profesor Santos Ortega, economista, secretario de la Comisión de Economía de la empresa en el Colegio de Economistas de Madrid, profesor honorario de la Universidad de Juan Carlos, socio fundador de nuestra Cámara Hispano-Chilena, socio de este Centro Asturiano en Madrid y socio protector de la Asociación de Amigos del Consejo de Colunga. Podría agregar más destacadas funciones y trabajos tanto como profesional, así como investigador de Santos Ortega, pero eso daría para que yo diese una nueva conferencia acerca de él, y ese no es el caso en este momento. Un año, 7 meses atrás, el profesor Ortega, en este mismo acogedor centro asturiano, dio una muy documentada y amena conferencia acerca de un asturiano ilustre como lo fue don Buenaventura Juglar de Amador, fundador de Villa Alemana, ciudad situada en la zona central de Chile y que actualmente cuenta con alrededor de 140.000 habitantes. Dicha localidad chilena, productora de frutas y hortalizas de gran calidad, desea establecer vínculos de amistad, cooperación y hermanamiento con el Consejo de Colunga y con el Principado de Asturias, pues la figura y obra de Buenaventura Juglar es anualmente recordada por autoridades locales y vecinos de la citada ciudad, con una romería al lugar donde reposan sus restos. Esta conferencia, que va a ser grabada, va a ser enviada justamente a las autoridades locales de la ciudad de Villa Alemana, que tienen mucho interés en tener una relación con Asturias y también la tienen ya con nuestra Cámara. En la conferencia de hoy, nuestro amigo y colega Santos Ortega, de esa conferencia, perdón, de entonces, que dio nuestro amigo y colega Santos Ortega, la alcaldesa en aquel momento de Villa Alemana iba a saludar telemáticamente a los entonces presentes, pero razones de salud se lo impidieron. Sin embargo, la actual corporación municipal, elegida hace muy poco, ¿sí?, seguirá con atención la exposición de esta tarde del profesor Ortega, pues desde ya hace un tiempo nuestro amigo viene dando a conocer los nombres y los quehaceres de asturianos ilustres que han dejado una profunda huella en la economía, la empresa y la política en Chile. Así, por ejemplo, don Rafael de la Presa, creador del convenio de doble nacionalidad entre España y Chile en 1958. Hoy conoceremos de la historia familiar y personal de otro asturiano, de otro colungués ilustre, don Juan Cueto Sierra, no hace mucho fallecido. Me he permitido investigar solo un poquito, pues el que es un connotado investigador es Santos, que hay más asturianos que han destacado en Chile. Por ejemplo, don José Menéndez, que en la Patagonia chilena, a fines del siglo pasado, del siglo XIX y comienzos del XX, la Patagonia, que es como decir donde termina el mundo, llegaría a tener un poderoso complejo empresarial con 1.400.000 ovejas, miles de cabezas de ganado vacuno y caballar, casas de comercio e incluso una línea de vapores. Y también don Gaspar Loeje, fundador del Banco Español Italiano y la Compañía Española de Seguros. De ellos ya algo nos ha adelantado en conferencias anteriores nuestro amigo, pero seguramente tendremos más conferencias en que gracias a Santos conoceremos los quehaceres, esfuerzos y éxitos de todos ellos. Ahora debemos escuchar a nuestro doctor amigo Santos Ortega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Danilo. Como él ha dicho muy bien, vamos a hacer un repaso, sobre todo de la gente de Colunga, que ha hecho, son personajes nacidos en el concejo de Colunga, un concejo que cada vez va desapareciendo, desgraciadamente, cada vez más desde el punto de vista demográfico.
con estos avatares ahora de la demografía, sobre todo en la región asturiana. Para mí es una gran emoción el poder hablar de la fundación de Colunga, porque fui testigo en primer plano de la creación de esta fundación con el hermano de Juan Cueto, Luis Cueto, que era un doctor, ha sido un doctor médico y además un personaje muy encantador, muy importante. Y estando en Colunga una vez, pues estaba en el hotel El Sueve, que es un hotel que fue casa de un pariente mío, Bernardo Monterruy Díaz. Era una casa de indiano transformada en hotel, y estando allí en el hotel, pues me dijo la Goretti, que era la directora del hotel, dijo: hombre, pues ya que está usted por aquí, que le gusta siempre investigar estas cosas de Colunga y tal, le voy a avisar a alguien de la familia Cueto que están en su casa y tal. Y fue allí, era ya por la tarde, casi de noche, estaban cenando, y Luis Cueto, amablemente, maravillosamente, se personó allí. Empezamos pues una tertulieta, eso de las 10:30, algo así, acabamos como a las 4 de la mañana, y pues intercambiando los cromos, ¿no? Yo tengo un cierto parentesco a través de la rama Ruiz Díaz, de Libardón, con esta familia. Pero fue impresionante lo que pude hablar, y me habló de que iban a crear una fundación en Colunga. Para mí fue algo maravillosa la idea, que iba a estar además incluso en Colunga, y bueno, pues a raíz de eso estuve pendiente. Esto fue pues hace aproximadamente, la fundación tiene ya unos 12 años, pues sería hace 14 años. Luego ya por las decisiones que tendrían ellos en la familia, pues acabó la fundación estando radicada en Santiago de Chile. Es una fundación que está dedicada sobre todo al tema de niños, de la educación especial, de la reinserción de niños de los barrios más humildes de Santiago, una labor social que esta familia siempre ha tenido. Incluso pues él luego publicó el libro, esta foto es dentro del libro de los 5 hermanos Cueto Sierra, que tuvieron que ir para allá, y bueno, pues realmente continuando, esta fundación es una continuación, como bien ha dicho Danilo Aravena, de la Fundación Joglar, que está hecha en honor de Buenaventura Joglar de Amandi, que es un señor de Colunga también, que se fue allí a Chile y hizo la ciudad entera, o sea, así como si tal cosa, ¿no? Una de las ciudades más bonitas de los alrededores de Chile, que se llama Villa Alemana. Entonces esta fundación, que estamos también en contacto, ellos tienen la idea, les gustaría hermanarse, y yo creo que este conglomerado de fundaciones, tanto esta de Joglar como la Colunga de la familia Cueto, y como la que se hizo ya en el 1900, se hizo una de las sociedades de fomento del Libardón, de las sociedades que aún continúa existiendo, y que se hizo por los originarios de Libardón, que es una de las parroquias de Colunga la más especializada en Chile, donde iba la gente a Chile. Como ya os he comentado alguna otra vez, el ir a Chile se debía a que la familia, el apellido Luege, emparentó con los del Canto en una parroquia, es en Sietes, que está en Villaviciosa, y esta gente pues se fueron a Chile en 1740 y tantos, y habían emparentado con los Luege desde hace 500 años, ¿no? El Luege viene del apellido famoso del danés que quedó en tierra y que se casó con una María del Canto. Están enterrados, eso sí se sabe, en la iglesia de San Emeterio de Sietes, iglesia preciosísima, que siempre aconsejo que si tenéis una posibilidad, ir a verla. Y si no, hacemos una excursión colectiva y la vamos a ver. Y bueno, entonces la gente, una rama de la familia, se fue de estos Lueges, se fue a parar al Libardón, se casó con gente de allí, entonces al Libardón, y ya se radican en Colunga. Y llevaron, digamos, la familia del Canto había estado en Chile, fueron prácticamente, como ya sabéis, hicimos aquí una conferencia con un especialista que vino de Chile, que es de la familia del Canto, porque es una familia que quedó allí radicada, y gracias a ello se fundó. Luego le hicimos un replay, una réplica en Villaviciosa, hicimos una conferencia también para que se supiese que esa familia del Canto habían sido prácticamente los refundadores de las ciudades de Chile, que van desde los Andes, desde Mendoza hasta Santiago, uno de los hermanos,
Juan del Canto, y el otro hermano hizo todo lo que es la refundación de ciudades después de que había desaparecido con Valdivia, habían perdido contra los indios, ¿no? Entonces, la Sociedad de Fomento del Libardón es otra sociedad que incluso creó una escuela de comercio que estuvo radicada en Colunga, con un apoyo fantástico de Fermín Canellas, el gran rector de la Universidad de Oviedo, que se hizo el centenario de la universidad este año pasado en Oviedo. Y apoyó muchos, él veraneaba en Colunga, tenía mucha amistad con Braulio Vigón y otros de Colunga, y solía venir por allí. Entonces, la Sociedad de Fomento del Libardón, pues básicamente lo que hacía era ayudar a la gente de allí a través de crear escuelas, estructuras de apoyo social, y sobre todo fue la Escuela de Comercio, que fue una escuela que capacitó a muchos en esa época de los años 20 para poder ir de migrantes con unos conocimientos básicos, bueno, conocimientos elevados, diría yo, de lo que era ya la gestión de empresas, y que capacitó para los éxitos que tuvieron. Uno de ellos que estuvieron con esto fue uno de los hermanos Sierra. Pero ¿de dónde nace un poco esta familia Cueto? Bueno, pues nace tenemos la suerte de tener una foto ahí vestido de bombero, porque esto de los bomberos era muy típico, ¿no? Se organizaban bombas y era un grupo, normalmente iba por países, España solía tener, y en este caso Pedro Cueto Ruiz Díaz, que es el abuelo de los actuales de Juan Cueto y era el padre el abuelo de ellos, había nacido en 1856, un año inolvidable porque fue el año que España bombardeó Valparaíso. Fue una de esas guerras estúpidas que a veces se cometen en la historia. Entonces, ese año nace él, se va criando en Libardón, y lógicamente otros primos de él, toda la familia, que era la familia de los Tollos Ruiz Díaz, pues tienen la idea, eran jóvenes, de irse hacia Chile. Como Chile había tenido el problema de, hubo un gap por la guerra que hubo entre 1864, 65, la guerra de España, ellos la llaman en Chile, se llama la guerra España-Chile. Aquí se dice guerra del Pacífico, aunque realmente guerra del Pacífico es la que tuvo Chile con Bolivia y Perú. Pero bueno, entonces como ocurrió esto, ellos se fueron hacia la zona minera. Pedro Cueto pues, es de estos jóvenes que van con un grupo. Allí tenían ya una persona que había ido desde muy joven, una figura notabilísima, que es Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. Este era de Corao, de Cangas de Onís, y este señor había estudiado algo de náutica y a los 17 años se embarcó en Cádiz y se marchó de Cádiz a Chile. Y en Chile él llegó, yo creo que él nació en 1833, o lo veremos, y debió llegar en 1850, o sea, poco antes de la guerra, del famoso tema este de la guerra. Entonces radicó en Santiago, estuvo trabajando antes en una pulpería con una persona, un pariente de esos míos de la zona de Boviendes, con Juan González, que se llamaba Juan González Luege, tenía una pulpería y estuvo de joven un tiempo allí. Normalmente casi todos los emigrantes, la gente que iba allí, trabajaban un tiempo en el tema de comercio, en fin, se situaban, y luego ya empezaban un poco a moverse. Ese fue el caso de Eduardo Llanos, una figura histórica, tanto para Chile y más para Chile que para España, desgraciadamente. Porque junto con Pedro Cueto y con otros va a conseguir, van a intervenir en el año 1879 en esa guerra del Pacífico, en el enfrentamiento que va a tener el buque Esmeralda contra el buque Huéscar, que era de Perú y que comandaba Miguel Grau. Entonces, en ese combate va a fallecer Arturo Prat, que se va a lanzar desde la Esmeralda en plan bravo y le van a descerrajar la cabeza, y luego pues junto con otros, con el teniente Serrano y otro grupo, pues les lanzaron al abordaje con una valentía enorme. Había una diferencia entre los barcos, el Esmeralda y el otro, enorme. Bueno, este gesto, digamos que los cadáveres quedaron luego
allí en el puerto de estos chilenos, y ante Eduardo Llanos y Pedro Cueto, que es quizá la anécdota más importante que podemos recordar en este momento, pues lo que hicieron fue intervenir ante las autoridades peruanas, ya que Eduardo Llanos tenía allí una posición en la aduana, era como jefe de la aduana de allí de Iquique, y allí en Iquique decir, vamos a intentar dar sepultura a esta gente. Entonces les dejaron, porque era una guerra, eran enemigos, les dejaron hacerlo de una manera, digamos, solapada por la noche, pues llevaron los cadáveres y los enterraron dignamente, o por lo menos en un sitio. Esto nunca lo olvidaría Chile, y veremos que luego después, posteriormente, se van a reanudar las relaciones diplomáticas entre Chile y España, gracias a este acto heroico de el enterramiento de las figuras de Arturo Prat, el teniente Serrano y el bueno, ahí veis un poco a Eduardo Llanos, habla de las Asturias. Él era, hemos visto antes que la bomba, en la bomba número 1, la bomba Iberia de Iquique, pues va a estar Pedro Cueto, que era sargento, y Eduardo Llanos va a ser el capitán de la bomba. Estas bombas se organizaban como bomberos, pero realmente tenían también una estructura paramilitar, un poquito, una organización que permitía que la colonia, los españoles o bien otros, pudieran sacar cabeza un poco, porque había bastante animadversión hacia el concepto de español. Esta bomba, luego veis, incluso tuvo alguna medalla que me dieron cuando yo he recorrido casi todos estos sitios buscando la información, y en Iquique pues el gobierno peruano le hizo una medalla, le otorgó una medalla por salvar en 1891 los comercios de los peruanos en Iquique. Bueno, os decía que allí se va a hacer el enterramiento y va a haber 3 personas de Libardón. Uno son estos que veis aquí, los hermanos Tollos Ruiz Díaz, que eran José y Manuel, había otro hermano, Rafael, y estos van a hacer de minero. Realmente ellos habían querido ir allí a hacer un fundo, pero se dedicaban a minería. Y entonces Pedro Cueto, el abuelo de los Cueto, pues también va a ir con ellos, se va a dedicar al tema minero. Entonces, el tema minero, realmente ellos lo que hacían era descubrieron varias minas. O sea, fue algo impresionante. La labor de la gente española, asturiana, en las zonas salitrera, lo que es toda esa zona, fue impresionante debido a que ellos había llegado antes otro asturiano, vamos, no sé, asturiano o gallego, le llamaban el Godo. Es un señor que con unas carretas, montó una serie de carretas y hizo como una especie de paso hacia Atacama. Era una zona que se conocía muy poco, porque Valdivia, cuando atravesó de Atacama y tal, pues ese desierto lo pasaron rápido, es el desierto más seco del mundo. Y bueno, pues fue montando zonas para afincarse y montando puestos de agua para poder moverse en ese desierto tan impresionante que va de lo que es Iquique hasta la zona de Atacama. Y allí encontraron, bueno, aquí tenéis, os he puesto aquí un poco una imagen, a la derecha tenéis esos 2 barcos, el Esmeralda, que era, siempre es el nombre del buque insignia en Chile, de la Armada chilena, y el otro es el Huéscar, que era un buque, vamos, ya como veis ahí, estaba recién llegado a la Armada peruana y tenía un gran reforzamiento, era un blindado, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, pues ahí a la izquierda veis a Arturo Prat lanzándose a la brava, y al lado Miguel Grau y las tumbas que hay en esta zona. Ya digo que esto va a ser lo que va a permitir, y quizás sea la referencia más importante de Pedro Cueto, de don Pedrón, el abuelo de los Cueto, en el sentido de que ellos, con Santos de la Presa, que era también un tío de José de la Presa Casanueva, el diplomático que hizo la ley de doble nacionalidad, pues Santos de la Presa y luego el Tollos y Pedro Cueto Ruiz Díaz, pues van a conseguir hacer esta hazaña. Ello conllevó que bueno, pues llegaran a tener una cierta posición, porque la verdad es que los españoles en esa zona, pues de una manera muy sacrificada, pues hicieron unos ahorros importantes. Ese fue el caso de Pedro Cueto.
el abuelo que llega, normalmente lo que hacía pues era comprar tierras o montaban algún lagar, porque era la época, estamos en la comarca de la Sidra y era lo que más se llevaba en aquella época. Allí va a tener un hijo, ¿no?, con una empleada, Bernarda Ayala, no estaba casado, pero lo reconoció más tarde en 1911. O sea, entonces el padre de los Cueto va a nacer en 1901 en la zona de Sales, la parroquia de Sales, dentro de Colunga. Esa es la casa que veis ahí, y ahí tenéis un poco la madre y los niños en la época. Todas estas fotos son del libro de Luis Cueto, de la persona encantadora que me inició en la vida de su familia. También estaban los abuelos maternos, por otro lado, o sea que ahí tendríamos a Bernarda por un lado y Pedro Cueto por el lado, digamos, del padre, y por el lado de la madre van a estar los abuelos maternos, los Sierra Martínez, que era pareja formada por Gregorio Sierra García de León y Filomena Martínez, que era de Avilés. Entonces él era de León, pero al pasar, él se dedicaba al comercio ambulante. Al pasar por Mier, de Avilés, pues le gustó esta señora, que veis que es bastante guapa, y entonces le atrajo, y bueno, pues ya se quedó en esa zona y decidieron instalarse en Colunga. Allí montaron una fonda y con una casa de comidas, y van a ser los padres de 12 hijos, o sea que no perdieron el tiempo. Entonces, estos van a ir, luego van a formarse allí en Colunga. En ese momento, estamos hablando ya desde finales del 19, principios del 20, y se van a formar ya, los hermanos de la Salle habían montado allí en Colunga un centro de formación, de enseñanza, aparte de lo que eran las escuelas públicas, y bueno, pues ello va a permitir que los hijos pues se formen, como ya digo, y van a ir hacia América. Concretamente, los dos que van a recibir, luego los veremos a continuación, uno de ellos más importante, Francisco Javier, y su hermano. Entonces, la madre, María de los Milagros, va a ser la quinta hija, y va a ser la madre de los Cueto Sierra de Chile. Ellos, esta gente también, lógicamente, luego con la guerra civil, pues les incautaron todos los bienes, según un expediente que pude ver del 23 de febrero de 1938. Ellos se marcharon todos a Chile, como veremos, y van a vivir en la época, estábamos hablando, una época, quizá una de las épocas más doradas que hubo de Colunga fue la dictadura de Primo de Rivera, y ello fue debido a que en la visita que hizo Miguel Primo de Rivera a Villaviciosa, pues junto con el general Severiano Martínez Anido, pues se propuso ayudarles mucho. Concretamente en Villaviciosa se hizo la traída de aguas, se crearon colegios, es decir, se hizo infraestructuras importantes. Y hay una persona muy importante que ya hemos tocado aquí, lo hemos visto, que fue el gaitero del Libardón, pues va a tener la relación, y va a ser además una de las personas que va a tener una gran relación, la familia Tuero, con Pedro Cueto Ruiz Díaz. Y bueno, de hecho hace mención a ello, el mismo Luis en su libro hace mención del tema. Ahí tenéis una foto en lo que es el ayuntamiento de Villaviciosa, en donde está en el centro está Miguel Primo de Rivera, el dictador, y arriba del todo, con una gorrita, veis al fondo de allí, está Braulio Vigón, que era la figura más señera de Colunga en aquella época, y abajo a la derecha un señor con mostacho, ahí de esos tres que están sentaditos, porque era bastante bajo, mi bisabuelo Maximino Montero Díaz. Bueno, también en esta época debo decir que la hija, María Milagros, tenía una educación muy cristiana, esta familia de los Martínez Sierra, y ella va a ser hija de María, va a ser una persona pues completamente, digamos, tradicional en el aspecto de la formación de la época. Hay lo típico en aquella época, se había hecho, eran las peregrinaciones, se había coronado a la Virgen de Covadonga, por esas unas fechas que había estado el rey, y era lo típico era ir con el gaitero y pasar un día, hacer un picnic de peregrinación a Covadonga. Ahí tenéis un grupo concretamente de Colunga yendo a Covadonga. Y bueno,
El hijo Enrique Cueto va a estudiar porque la madre fue una mujer excelente que le va a proporcionar estudios tanto en Oviedo como en Madrid. Él se va a formar, seguramente allí va también a conocer en los ambientes revolucionarios de aquella época, y él va a ser luego un hombre plenamente de izquierdas y va a ser totalmente él fue militar, los primeros fundadores, de hecho cofundador quizá con el que fue alcalde de Caravia, con otro alcalde de Rivero, fueron fundadores de lo que era la izquierda republicana del partido de Manuel Azaña. Ahí van a nacer los hijos, entre Enrique el mayor, en 1929, se va a enamorar totalmente de María de los Milagros Sierra, y aunque eran totalmente, pues bueno, ideológicamente no tenían nada que ver. Él era agnóstico, el padre había sido, lógicamente, casi todos estos españoles normalmente militaban en la masonería, y la madre pues era de una educación tradicional, cristiana, etc. Y en cambio el padre, nada. Y entonces el hijo Enrique pues sale un poco a su padre, pero todavía con más ánimo, ¿no? Estamos hablando, en esa época también se va a producir digamos una ruptura entre el famoso dúo del gaitero de Libardón y el tambor de la Abadía, y aquí tenemos a los niños en el colegio, una foto preciosa con don José, que era un maestro de escuela, y digo eso, hablaba de la dicotomía de la pareja, porque lógicamente los hermanos Sierra estaban educándose en los hermanos de La Salle, que eran de las escuelas cristianas, y la madre pues quería que fuera así, ya que sus hermanos habían ido allí, y el padre no, el padre quería la educación digamos laica, y bueno, lo manda allí con don José, y aquí están los tres que son los niños que están, bueno, señalados tienen un punto rojo, los tres hermanitos, los chicos, en la escuela de Colunga. Allí la vida pues era esos años preciosa, porque ya empezaba a ser un sitio de turismo, y pues allí les vemos en la playa a Juan el pequeño y a Luis el médico, ¿no? El Lucho. Esta es la playa de la Griega, de Colunga, y llega el año 31, la Segunda República Española, se proclama la Segunda República. Bueno, en la proclamación de la Segunda República tenemos que decir que él, lógicamente el padre, al poco tiempo allí, pues tiene una gran presencia política y social dentro de Colunga. También se va a producir, en la República va a ocurrir dos fallecimientos, va a morir don Pedro Cueto Ruidía, su padre, el abuelo, va a morir en el año 32, justo igual que el famoso gaitero del Libardón. O sea que en los años 30, esa época, la República aterrizó en Colunga con una serie de cambios fuertes. También se va a producir en el año 34 la Revolución de Octubre de Colunga, vamos, en Colunga poco realmente, pero en Asturias. En Asturias va a ser un proceso muy complicado, ¿no? Las milicias sindicales van a ir a Gijón, allí van a tener muchas actuaciones. Realmente la comarca de las Islas se libró prácticamente en el 34 de los problemas. Ya hubo allí los hermanos de La Salle, de Mieres, pues fueron asesinados en ese proceso, y luego hubo una represión bastante importante. Entonces, con 37 años, Enrique Cueto Ayala, pues el padre de los Cueto, pues militaba en Izquierda Republicana, como he dicho, fue como alcalde de Colunga, y fue sustituido porque en cuanto empieza el 18 de julio, el movimiento de 1936, la sublevación de parte del ejército y de las fuerzas de derechas, pues entonces él, aunque era el delegado de orden público, se va a la escuela militar que estaba en Bilbao, y va a hacer unos cursos como una especie eran un poco los alféreces provisionales del lado republicano. Y mientras tanto queda el comité de guerra, que se va a quedar encargado de la gestión del concejo y de la ciudad. Lógicamente ahí se producen todas estas retaguardias, las retaguardias en ambos bandos. En el bando republicano pues hubo asesinatos de los elementos de otra ideología, y eso fue el caso de Colunga, y en otros lo mismo ocurrió, la represión también
muy fuerte por el lado del lado franquista, en donde triunfó la rebelión. Entonces, bueno, él va a estar en el frente de batalla y le van a, en el retroceso de la caída fue prácticamente en el año 30, hacia lo que era el principio del otoño del 37, cae del frente del norte, primero en Bilbao, luego Santander, y van hacia Colunga. En Colunga llegaron el 19 de octubre. Mientras tanto, antes Enrique Cueto, viendo la situación que estaba prácticamente, él era un hombre inteligente, clarividente, y salva a su familia, los lleva al barco y salen desde allí con destino a Francia, tanto la mujer con los 5 hijos como el abuelo que comentábamos, los abuelos, hermanos Martínez Sierra, y una de las hermanas que quedaba. Es decir, que no queda nadie en Colunga de esta parte. Se van allí y de Francia esperan a embarcarse para irse bien a México, bien a Chile. El comité de guerra, aquí estaréis un poco, en Colunga pues estaba formado por gente de la CNT, se repartían lo que eran las actividades de gestión, de alguna manera se nacionalizó o se socializó muchos servicios, había gente de la UGT, había gente del Partido Comunista y luego Izquierda Republicana. Entonces él se queda en las líneas, digamos, de esta zona, porque el avance fue muy rápido, y Enrique Cueto se refugia, anda un poco refugiado por vecinos. De hecho le refugió Víctor García Granda, que era de Lue, y este hombre pues se vio metido, claro, cuando le detuvieron a Enrique Cueto y hicieron el Consejo de Guerra en diciembre del 38, pues le condenan a pena de muerte y acabó siendo fusilado luego bastante más tarde, estuvo hasta agosto del 39. Parece ser que intervino el otro vecino que le habían le condenaron a 9 años de cárcel. Y parece ser que unos Morán, según cuenta Luis en el libro, y estas cosas las contaba su nieto, pues intentaron salvarle, pero él era un hombre con mucha ideología y mucha dignidad, e intentó demostrar en lo que era el Consejo de Guerra pues un poco sus ideas. Claro, eran momentos, los consejos de guerra no son para hacer valientes, y fue imposible, digamos, salvarle de lo que fue porque algunos se lograron, les conmutaban la pena de muerte, pero a él no. Bueno, pues entonces la familia no lo sabe, ya se marchan, ellos llegan en diciembre de 1937 a Valparaíso. Allí en Valparaíso la mujer, claro, con toda la incertidumbre de saber qué había pasado con su marido, y ahí tenéis cómo era Gijón, el puerto de Gijón, desde allí van a Francia, y normalmente salían de La Rochelle y logran que los hermanos de ella, los hermanos Sierra, les acojan en lo que es en Santiago de Chile. Claro, los niños cuentan cuando vieron desde el barco la ciudad de Valparaíso iluminada. Valparaíso era, en aquellos todavía era quizá el mejor puerto del Pacífico, ¿no? Pues una noche que estuvieron allí hasta que al día siguiente pudieron desembarcar, cuenta la anécdota de la emoción que les daba ver aquello. Para los niños era una aventura impresionante. El tema de la guerra era como algo más anecdótico. Allí van a llegar y se van a encontrar con Luis y con Francisco Javier Sierra Martínez y una hermana de ella, Aurina, que se había casado con un Francisco Santos, una familia allí que tenía otro hermano, Ramón. Esta gente llevaba ya, los santos ya llevaban allí, aparecen ya en lo que es en el censo de españoles que se elaboró en 1909, o sea que ya estaban allí, gente que tenía una posición. Abajo vemos la foto de estos primos hermanos, y Aurina con su marido Francisco. Entonces ellos, los hermanos, habían montado, ya digo que habían estudiado en La Salle, habían preparado muy bien, tanto Luis como Javier, y tenían una casa, la Casa Sierra, en la esquina entre la avenida Mata con San Diego, allí, que todavía existe, el local existe, aunque es de otro ramo, ¿no? Y la madre va a trabajar de cajera con sus hermanos ahí en la tienda, y va a ocuparse de que de los hijos pues vayan, digamos,
instalando en lo que es la sociedad chilena. En este caso ella ya tira por el camino del medio y dice nada de educaciones, tal, y les lleva a los Escolapios, al Colegio Hispanoamericano de Escolapios, y va a tener una educación, como veis, muy cristiana. Ahí tenéis los niños con la bandita de la primera comunión, ahí tenéis pues con un coche, y los niños y la madre pues muy feliz con sus 5 hijos, y cómo van creciendo. Entonces el mayor, Enrique Cueto, todos los 3 van a estudiar, ya digo, en los Escolapios del Colegio Hispanoamericano de Santiago, y él se va a titular, este mayor, en lo que es profesor de castellano y literatura en la Universidad Católica. Primero trabajó en el mismo colegio donde había recibido la formación, impartiendo cursos de literatura española, y luego en la Universidad Católica también. Durante 30 años fue profesor en el área de antropología educacional de dicha universidad, cargo del que fue exonerado, que le quitaron en la época de Pinochet, al final en los años 70. Reconocido como gran humanista, es condecorado por el gobierno de Frei en 1997 por su aportación a la cultura y educación en Chile. Tenemos que decir que luego publicó 2 libros, ya mayor, y Enrique Cueto realmente va a ser digamos, el gran inspirador, y lo que es la Fundación Colunga está inspirada en el trabajo y en el aporte que él pudo realizar para esta actividad. Su trabajo educador fue impresionante. Él también estuvo en el Instituto Carlos Casanueva. Carlos Casanueva era como un obispo y tal, que había hecho una labor social muy importante allí en Chile, entre los años 52 al 2002. Impulsó proyectos inéditos que son los que realmente se han retomado en la Fundación Colunga, como son la educación especial para niños y jóvenes inadaptados al sistema escolar, las primeras escuelas de padres y la carrera de orientación familiar y juvenil, única en Chile por mucho tiempo. Durante más de 50 años recorrió el país e incluso países extranjeros, dando cursos y conferencias orientados al desarrollo humano de jóvenes y adultos. En la incipiente televisión de los años 60 tuvo a su cargo hasta el 72 unas reflexiones al cierre en el Canal 13, y otra aventura televisiva fue la conducción de la red del programa En Confianza. En sus últimos años activos realizó actividades de orientación en la Universidad de San Sebastián de Concepción, y en 1993 publicó el libro De la vida y el amor. Cuando cumplió 80 años, pareció que moriría pensando y hablando, y así fue. Entonces, digamos que la Fundación Colunga, que va a hacerse, digamos, hace 13 años, va a estar muy inspirada en la figura de Enrique Cueto. Enrique Cueto va a ser, digamos, el inspirador del tema. Y luego tenemos aquí a mi gran, digamos, iniciador en la familia Cueto, a Luis Cueto, con el que, ya digo, me resultó una de las personas más atractivas que he conocido en mi vida. Era el segundo de los hermanos. Él estudió médico, fue médico y pediatra de la Universidad de Chile, fue presidente del capítulo médico, y en su hospital San Borja, Manuel Arriarán Barros, fue jefe del programa infantil del área central, asesor ministerial de pediatría popular, pediatría en la colonia española y sectores poblacionales de Santiago. Él tuvo también mucha amistad. Él era quizá uno de los que más sociable cuando en los veraneos, porque ellos pasaron muchos años sin ir a Colunga. Empezaron a ir a Colunga después ya, digamos, cuando también ya habían absorbido un poco la tragedia que había sido el fusilamiento de su padre. Aquí le tenéis presentando el libro a Luis Cueto, en esa América Joven se llama el libro. Es un libro de una edición muy, digamos, restringida. Entonces yo tuve acceso gracias a que nos dejó una copia del libro en el Hotel El Sueve, que era uno de los que frecuentaba, y un poco para que los que nos gusta las dos cosas, nos gusta Colunga y nos gusta Chile, pues pudiéramos disfrutar. Ya digo que tenía amistad con Grande-Cobian. Francisco Grande-Cobian, como sabéis, fue un famoso endocrino, un gran especialista. Él estuvo con Negrín en la guerra civil, fue asistente, estaba en la universidad con Negrín, que fue presidente de la República Española, y fue el famoso inventor de las píldoras Negrín, que llamaban, que era para la pelagra, ¿no? O sea que
un hombre muy atractivo. Ahí tenéis a Luis Cueto Sierra, pues saludándole en una calle de Columna. Después del exilio, Francisco Grande Cobian volvió y estuvo allí Las hermanas pues también estudiaron en la Universidad Católica de Santiago, y concretamente Pilar, que es la que tengo más referencia porque nombra, estudió igual que Enrique, estudió las mismas especialidades, pero Lea se fue a trabajar con su marido a una escuela rural en Los Ángeles de Tehuí, en la parte de abajo, cerca de la parte de Concepción, en una zona rural muy agreste. Y allí, digamos, donde se formaban los maestros, que es una cosa que cerró luego la dictadura de Pinochet, este tipo, que era una cosa que estaba muy bien porque formaban maestros, era una escuela de magisterio. Y ya llegamos a la figura de Juan Cueto. Juan Cueto Sierra va a ser el hermano pequeño, va a estudiar lo que el equivalente, lo que llamaríamos aquí peritaje mercantil. Él se dio cuenta, ¿no?, que quería estudiar la carrera universitaria, pero sí era el clásico emprendedor. ¿Veis? Una frase suya: déjenme en la avenida Mata sin ni uno, decir que sin dinero, pero a cambio denme 20 años más de vida para reinventarme. Era capaz, y como veremos, pues va a ser el que consigue casi todo. Entonces, no pude presentar esto el año pasado, que era tal, pero que valga esto como onomástica un poco a su fallecimiento, pues falleció el año pasado. Entonces, bueno, pues Juan Cueto era el pequeño, desde jovencito enseguida, digamos, como tenía también buena personalidad, pues debió chocar un poco con sus tíos. El caso es que montó su primer negocio bien joven, se llamaba Café Campo Amor, y es lo que en Chile llaman una fuente de soda. Una fuente de soda es un local que ofrece alimentos y bebidas así un poco tipo sándwich, una cosa ligerita y tal. Entonces allí estaba, pues encargado de la caja, y desde allí pues miraba por el cristal allí cuando venían sus hermanas con una amiga. Entonces esta amiga, que es Sonia Plaza, que luego sería su esposa, Sonia Plaza Basaure, pues él le gusta y acaba casándose con la hermana, con la amiga de sus hermanas. Y Sonia Plaza es una mujer estupenda, también chilena, de origen burgalés, pero ya hecha en Chile, y va a tener una gran, digamos, va a ser el gran soporte de Juan, porque él va a ser un iniciador, un empresario, pero ella a su lado va a ser la que le dé todo el soporte. Van a tener 5 hijos: Juan José, Enrique, Felipe, uno que falleció muy joven, Ignacio y Esperanza. Concretamente la única chica es Esperanza, y es la que lleva la fundación actualmente. La directora y gerente de la Fundación Colunga es Esperanza Cueto Sierra. Bueno, Plaza. Él va a hacerse luego, voy a buscar unos amigos, me encuentra otro chico joven también, Antonio Martínez Ruiz, y entonces pues estaba en la industria del cuero. Entonces pues es curioso que la industria del cuero pues fue muy de gente de Libardón. De hecho, uno de los primeros que se fueron allí, que eran parientes míos también, de la rama Collado, fundaron una fábrica en Valparaíso, la fábrica de calzados Libardón, de los hermanos Collado, que sigue existiendo todavía la fábrica, es decir, que esa fábrica sí. Y hubo unos zapatos que se llamaban Libardón, o sea que, y esto es curioso porque Antonio Martínez Ruiz, ya digo, pues va a fundar luego, va a ser un fundador de los casinos Enjoy, los que sean aquí, los asturianos que tenemos, lo recordaré mejor, y se va a meter en la industria del cuero. Ahí va a conocer a gente del cuero, que lógica también estaban los Fluxat, que eran de origen mallorquín, famosos Fluxat, estos que fueron grandes industriales del cuero, y los Mingo, que tenían una fábrica de zapatos en Temuco. También la familia de Alejandro Ascuy, que era dueño de Gacé, de Concepción, y todos estos pues se conocían a través de lo que era la colonia española. Uno de los que más va a articular la colonia española, que no he querido hacer mención para no hacerlo esto muy eso, fue Francisco Javier Sierra, es decir, que el tío de Juan José, pues va a ser uno de los que va a iniciarle más, porque allí se conocían los chiquitos, hablaban, y en este caso iría pues hacia los emprendedores, a los que hacían cosas de empresa. Entonces él va a ser tan innovador que va a intentar incluso ir estos Fluxa y Mingo tenían más capital y habían creado los zapatos Joya y Orlando, incluso los habían llevado a Nueva York.
Entonces este llevó sus carteras, pero allí no le funcionó. Entonces él volvió y lo que es el prurito de aprender el tema se marchó a Milán y en Milán aprendió a lo que era el modelaje de carteras. Entonces ya con eso, pues lo que era eso ya tenía la posibilidad, se quedó fascinado lógicamente de lo que era el ambiente allí en Milán de este tema, y va a montar una cadena entera que quizá algunos lo recordaréis, que eran las tiendas que se llamaban Gucci y Lillol, que eran, sí, con la apertura de un gran local que estaba en Ahumada al lado del Hotel Lillol, 5 tiendas montó. Bueno, pues con esto ya va a hacer dinero, va a tener, digamos, más inversión, y se va a ir metiendo en el Banco Español Chile. El Banco Español Chile, como sabéis, se había creado como Banco Español de Chile en 1900, entre los fundadores estaba mi bisabuelo Basilino Montero y Díaz, era el auditor de la primera, de cuando se había creado el banco, y va a tener una crisis financiera en los años 20, en el año 26, y va a transformarse, va a hacerse una operación acordeón, es decir, que se quedaron sin capital, volvió a ampliar capital en el mismo año, o sea que no tuvo una ruptura de nunca, y va a crearse el Banco Español Chile. Y en este banco se van a meter, los españoles lógicamente estaban allí, él va a entrar allí a aprender el negocio bancario y a su vez va a trabajar en el Banco de Concepción. Aquí se va a relacionar también con un personaje que es muy importante, Jorge Abad. Este Jorge Abad era un sirio, es una persona de origen sirio, su abuelo era sirio, y había llegado a Chile, sería cristiano, de los que llegó, se había preparado también muy bien en las áreas de economía, y va a ser uno de los grandes, digamos, empresarios del Chile de toda esa época. Entonces Jorge Abad incluso pues, va a llevar la dirección de la cámara, una cámara de INCO, que era la Dirección de Industria y Comercio, y va a tener relación con Juan Cueto, porque Juan Cueto lleva la Cámara Chilena del Fuero, o sea que también ya estaba en las cámaras de comercio. Maximino Montes, mi bisabuela, había creado una cámara de comercio de Valparaíso, la española de Valparaíso. Bueno, pues todos ellos, como veis, se van relacionando, también busca otra serie de empresas, Abad, Compact, que fabricaban otra serie de productos, y va a estar metido en todos estos temas. Y en estas relaciones se va a conocer con Sebastián Piñera, aunque el apellido y la origen es de origen cántabro, también tenía una rama en Colunga. Y además, de hecho, visitó Colunga, sabéis que fue presidente de Chile últimamente, y falleció también, de repente falleció el mismo año que Juan Cueto, o sea que falleció en un accidente de helicóptero. Y este Sebastián Piñera va a crear unas tarjetas, las primeras tarjetas de crédito. En Chile no había tarjetas de crédito, y creó una empresa, Bancar, para lo que es las tarjetas. El Juan Cueto también, como estaba en el Banco de Concepción, pues lo lleva al tema y también las introduce las tarjetas. Unas tarjetas, lógicamente, que entraban en un mercado que no estaba muy, digamos, muy poco formado, porque en Chile se vivía mucho del fiado, entonces la gente con las tarjetas, en fin, era un arma de doble filo. Y va a haber una crisis financiera importante en el año 82, en Chile, ya en Chile de Pinochet. Entonces, allí pues estos financieros estuvieron en la cárcel, los metieron, había un juicio de responsabilidades económicas o lo que sea, y él estuvo en la cárcel. Y allí pues les va a quedar, prácticamente se arruinaron. Pero este hombre nunca se arreglaba, y él va a coger y les quedó solo un avión. Ese avión que veis aquí se llamaba el Principito. Resulta gracioso que se llamara el avión, era un Boeing 707, el Principito, porque es una familia republicana, quieras que no. Bueno, este avión, él tenía la idea que había que exportar la fruta, y entonces esto tenía que hacerse en óptimas condiciones y tenía que ser mediante avión. O sea que fue también un visionario. Él sabía que la fruta chilena iba a llegar como ha llegado a todo el mundo. Entonces ya en el 83 tienen otro avión más. Como había conocido, ya hemos dicho antes, de la relación que había tenido con Jorge Abad, se van a meter y van a comprar, y ya se van a meter
en harina iban a comprar el 20%, 19,97 de las acciones de LAN, que era la compañía aérea de Chile. Incluso con una sociedad que era del sur de Chile y Carosan, que estaba ligada al Banco Europeo de América Latina, pues también va a intervenir, y ya la operación cumbre, que se nos va acabando el tiempo, va a ser la fusión de la compañía LAN con TAL. Entonces ellos intentaron ir a la Bolsa de Nueva York. En la Bolsa de Nueva York, para poder acceder, tenían que crear varias compañías. Entonces fueron haciendo un paso a paso. Crearon primero LAN Ecuador, LAN Colombia, LAN, y fueron haciendo filiales como filiales independientes de cada país, y con eso consiguieron acceder a la bolsa de Nueva York. La empresa luego ya, a través de la familia Amaro, una familia como también muy parecida a ellos, de migrantes, pero en Brasil, van a conseguir fusionarlo a LAN con TAL. Y bueno, pues surgirá una empresa con 220 aviones, 115 destinos en 23 países, 40.000 trabajadores y en aquella época 45 millones de viajeros. Bueno, va a llegar la crisis. Este es el hijo, Ignacio, el que era experto. Entonces sus hijos van a ser prácticamente los que lleven ya la empresa, digamos los dos, Ignacio y Enrique. Estos son ya Cueto Plaza, y aunque el padre pues estaba un poco digamos, siempre se podían tener como inspirador y asesor, pues esta fusión va a llevarles a tener casi el 25%. Y actualmente lograron superar con el COVID, hubo el problema de las líneas aéreas, que ellos lo logran superar a través, ellos habían hecho ya un acuerdo con Qatar y Delta Airlines para poder, digamos, levantar. Estas empresas son muy difíciles financieramente, hablo ya como economista, porque tienen unos grandes pasivos, un activo muy fuerte, es decir, los aviones cuestan mucho dinero, hablando un poco en vulgo, y entonces hay que financiarlos, y la manera de hacerlo, pues eso te produce un pasivo, unas deudas enormes, y de repente no tienes circulante, pues lógicamente te encuentras en suspensión de pago. Entonces eso es lo que a ellos les va a ocurrir, como a otras compañías aéreas, es algo que está muy de actualidad en España ahora, y veremos cómo digamos, pasado lo más duro del COVID, pues ellos van a intentar, digamos, levantan la quiebra en el mercado de Nueva York. Hay un capítulo que se llama el capítulo 11 dentro de lo que es la ley de suspensiones y pagos y quiebras en Estados Unidos. Ellos lo logran levantar, y ¿qué es lo que consiguen con ello? Pues consiguen, digamos, a base de perder un 20%, se quedaron con un 5% solamente de esos, entraron nuevos y transformaron lo que era deuda en capital. O sea, muchos de estos los transforman los acreedores, los transforman en accionistas, y con eso levantaron a Gran, que justamente hoy me decía un amigo que venía de Chile y había venido justo en uno de los aviones de LATAM. Bueno, pues eso es un poco la historia de lo que es la familia Cueto Sierra, ahora Cueto Plaza ya, y sobre todo de la fundación. Entonces yo no quería dejar, sabéis que siempre que termino un poco esto me gusta que una voz poética, ¿no?, fuera de mi, digamos, cerebral exposición, siempre nos diga un poema. Así que vamos a llamar a nuestra poeta Amélie para que nos recite el poema Colunga, un poema que hizo un tío bisabuelo mío, Alfredo Luege, cuando se iba emigrante a China. Así que vámonos con un aplauso. Empezamos, que conste que en 2018 empezamos diciendo este poema cuando presentamos los Lueges, y que con la Fundación Colunga hagamos esta de Colunga. Muchas gracias. Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí. Gracias por la invitación, Santo. Colunga, villita hermosa,
Si vieras cuánto te quiero y cuántas bellezas te hallo y cuánto de ti me acuerdo, a pesar de la distancia y de estar de ti tan lejos, miro hacia donde estás tú y parece que te veo. Sí, veo clara la iglesia, el Can, la villa, Loreto, la carretera de Lastres, la cuesta y el cementerio, la casa donde he nacido. Esa siempre la estoy viendo, como también la escuela y a don Laureano, el maestro. Mira cuánta gente pasa, de todos ellos me acuerdo, todos me son conocidos y me quieren y los quiero. Veo también las humaradas, las huertas y hasta recuerdo cuando iba a robar los frutos a escondidas de sus dueños. Qué malo fui de muchacho. ¿Cuánta maldad habré hecho? ¿Cuánta fruta habré robado? Y he hecho rabiar a los viejos. Perdonadme, colungueses, eran cosas de aquel tiempo, como hoy lo harán los muchachos, y como siempre lo hicieron. Hoy ellos, igual que yo, irán al pozo del Jesús a bañarse cada día, 8 o 10 veces, lo menos. También montarán la escuela e irán al cercado ajeno. Lo que hacemos nosotros, lo hicieron los padres nuestros. Han de hacerlo nuestros hijos, e igual lo harán nuestros nietos. Mas dejemos los muchachos y volvamos al recuerdo, a la villa en que he nacido, al pueblo que tanto quiero. Vuela, vuela hacia Colunga, fantástico pensamiento. Corre, corre, como por sus calles. Vete a los vecinos, pueblos, que con quien todos encontrarás cariños y dulces recuerdos. Feliz tú que puedes ir, feliz tú que puedes verlos. Virgencita milagrosa, Virgencita de Loreto, si consigues que algún día vuelva a Colunga, prometo que te he de hacer una misa con 20 curas, lo menos. Sí, Virgen, haz un milagro. Quiero volver a mi pueblo y morir donde he nacido. Me gusta aquel cementerio. Tengo que decir que volvió y se hizo su buena casa allí en Loreto, además, o sea que, bueno, y ya está enterrado allí. Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer un cóctel, por eso llega un poco tarde, porque tenemos uno de los socios de la Cámara, que gracias a Ramón Sánchez, que es nuestro el hombre de la logística de la Cámara, pues hemos podido traer una cosa muy típica que nos dirá Ramón un poco cómo va el tema, con vino Carmel, con vino chileno y también de cosas de Asturias, es decir, que vamos a hacer un poco un ensamble de las dos culturas. Así que viva Chile y viva España. ¡Viva! ¡Qué bonita voz! Siempre que te oigo. Gracias. Huasca,
ellos, como sabe la gente, pues siempre es americanista. Pero luego el que no dijo de hacer la aplicación que yo siempre he pensado, que era la casa de la residencia de la bueno, ahora no estoy tomando ya sé que, bueno, pues encantado, Jorge, y ya muchas gracias por venir. Sí, claro. Alfredo Reyes, vamos a es que normalmente hay bañado en oro, no sé qué, o sea, y está vendiendo
está allí en Asturias, 8 personas, en Cantabria. Y ahora tiene una venta el sábado, el domingo, el sábado por la mañana en Santo Domingo. Bueno, es un sitio fijo donde tienen un mercadillo, una vez más, así, y se ha pagado su puestito, una amiga y va a ver si vende. Ya ha ido 3 veces. Pero eso te digo que pegaría, pero que pero que lo hace en piedra labre, ¿no? Muy bien, eso no me interesa, pero que ya se paga, cuando va a ganar se paga un taller sí lo pagan, pero ya lo que hacen que se pagan talleres cuando están cerca o incluyen ser incluso para hacer sino o sea, que están ahora en el montaje de la casa de una manera fantástica y encima de una pieza muy dificilísimo un show estaba ya abandonada de esa generación y después de ese arreglando, pintando todo bien. Vale, te dejo ya hablar, ¿vale? Eso, guapa, gracias por llamar, chao.